A 100 años de haberse promulgado la Constitución Mexicana de 1917, documento rector que puso punto final a la lucha armada, al haber recogido las demandas y proclamas de los diversos contingentes revolucionarios, resulta pertinente preguntarnos, a la luz de las necesidades sociales, políticas y jurídicas del siglo XXI, si es necesario reformar la Carta Magna que aún nos rige. La serie que aquí se presenta recoge las investigaciones de especialistas en cuanto a cómo vivió la ciudad de Querétaro la Revolución Mexicana en sus últimos días, acontecimientos parteaguas en la historia nacional. La pregunta hoy en día sería, ¿tenemos que celebrar? Nos encontramos en el recinto histórico del Museo Regional de Querétaro, al lado del maestro y doctor Eduardo Miranda Correa. Y Eduardo Miranda Correa nos ha de dar sus puntos de vista referente a los debates del Constituyente de 1917. Sin embargo, emulando a Francisco J. Múgica como uno de los destacados diputados del Constituyente del 17, una vez que hubo discutido en especial los derechos laborales a través del artículo 123, porque consideramos este espacio de la historia como lo fundamental hoy día de la Constitución, emulando entonces la voz de J. Múgica. Voy a empezar, señores diputados, por entonar una hosana al radicalismo, por pedir que se escriba la fecha de hoy como memorable en los anales de este Congreso, porque el atrevimiento del valor civil de los radicales, de los llamados jacobinos, ha venido esa declaración solemne y gloriosa que el primer jefe del ejército constitucionalista es tan radical y tan jacobino como nosotros pensamos y sentimos las libertades públicas y el bien general del país. Maestro Eduardo Miranda Correa, ya en este momento estamos en los debates del Congreso Constituyente de Querétaro y estamos también en el momento de definir qué clase de constitución va a surgir de estos debates, materia de su estudio. ¿Por qué se convoca? Sería la pregunta a este Congreso Constituyente, si nos pudieras explicar. Sí, mira, seguramente cuando Francisco J. Múgica hace esta ironía respecto al radicalismo de Carranza y hace una hosana para atraer al público, al constituyente y decirles, estamos ya en un Congreso Constituyente y estamos en un Congreso Constituyente en donde estamos radicalizando las posiciones de las clases populares hacia una nueva Constitución. De hecho, este planteamiento que hace Francisco J. Múgica es después de una larga discusión que se ha dado sobre el artículo 123 y donde gran parte de los derechos laborales van a integrarse a un nuevo capítulo de la Constitución de 1917, lo que posteriormente vendrá a ser el artículo 123. Seguramente por la cabeza de Francisco J. Múgica se vino todo el proceso político, militar, en el cual participó desde el Plan de Guadalupe. Tenemos que recordar que en el Plan de Guadalupe, que es el documento fundador del movimiento constitucionalista, encabezado por Carranza, Múgica planteó la necesidad de que se integraran cuestiones de carácter social. Sin embargo,
Carranza y los ideólogos de Carranza se opusieron a que se integraran cuestiones de carácter social porque consideraban que lo importante en ese momento era ante todo atraer al mayor número de amigos de grupos sociales que se integraran de manera conjunta para oponerse de manera directa al usurpador Victoriano Huerta. De hecho, en el Plan de Guadalupe no se establecen cuestiones de carácter social y no estaba en ningún momento en el Plan de Guadalupe convocar a un Congreso Constituyente. De hecho, en el transcurso de la Revolución y sobre todo en los años de 1914 a 1916 va surgiendo esta inquietud por convocar a un Congreso Constituyente. Desde el momento en que se da el triunfo sobre el huertismo y surge la escisión de los ganadores, por un lado Villa y Zapata con el gobierno de la Convención y por el otro lado Carranza, Obregón y sus aliados organizando el gobierno desde Veracruz. Desde ese momento y el establecimiento de nuevos decretos, de nuevos planes, de nuevas proclamas por parte de Carranza, en las cuales uno de los fundamentales es la adición al Plan de Guadalupe. En las adiciones al Plan de Guadalupe pues se establecen indudablemente ahora sí cuestiones sociales, porque va a ser ya un adversario diferente al que hay que enfrentar. Entonces se adicionan, de hecho, o se hacen adiciones sociales al Plan de Guadalupe y se establece todo un programa en las adiciones al Plan de Guadalupe de reorganización social, política y también de carácter económico para ir construyendo lo que vendría a ser el gobierno preconstitucional en la cual Carranza estaba enfrentando, vuelvo a repetir, enfrentaba a los gobiernos, enfrentaba los movimientos de Villa y Zapata. Sin duda, una de las principales leyes que se establecen para enfrentar a los gobiernos populares de Villa y Zapata es la ley del 6 de enero, que es una ley agraria. En esta ley agraria se retoman puntos esenciales de los movimientos campesinos, principalmente del zapatismo, la restitución y la dotación de tierras para enfrentar al propio Zapata. Entonces se retoman las mismas, lo que vendría a ser las mismas demandas del zapatismo para poder enfrentar, atraer a los campesinos, porque además los movimientos o la mayoría de los ejércitos militares, los grandes ejércitos que estaban dentro del movimiento constitucionalista y también fuera del movimiento constitucionalista, pues su base social eran fundamentalmente campesinos. Luego entonces había que atraer, y les digo, la ley del 6 de enero es una ley fundamentalmente agraria en ese sentido, aunque hay una enorme diferencia, o sea, los postulados o las bases son las mismas, en algunas de las bases son las mismas a lo que plantea Zapata en el Plan de Ayala, pero en su procedimiento hay una diferencia fundamental. Mientras en la ley del 6 de enero, que posteriormente va a estar en el artículo 27 constitucional, la restitución y la dotación de tierras va a presentarse a través de un procedimiento que va a ser ante tribunales, mientras que Zapata en el Plan de Ayala establecían la dotación y la restitución de tierras con las armas en la mano para que en la misma revolución se fuera dando lo que vendría a ser la reforma agraria. Durante todo este periodo es donde se va gestando la idea
de convocar a un Congreso Constituyente. En las adiciones al Plan de Guadalupe no está convocar todavía un Congreso Constituyente, pero sí ya están estas adiciones sociales, a diferencia del primer Plan de Guadalupe. Y en este planteamiento que se va a ir dando, que se va a ir generando, pues va a ir surgiendo la idea de un Congreso Constituyente. El primero que lo plantea es Pallavicini. Pallavicini, en unos artículos que lleva a cabo en los periódicos, en el Universal y en algunos periódicos de México, bueno, va estableciendo una serie de artículos donde ya marca la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente. Esto lo planteó con Carranza. Carranza le dijo, hazlo tú, pero bajo tu propia responsabilidad. Carranza, es responsabilidad tuya, no es el movimiento constitucionalista quien está convocando en este momento o que está promoviendo el Congreso Constituyente, porque Carranza todavía no estaba convencido de que era importante convocar a un Congreso Constituyente. Esto es la misma lucha revolucionaria, los conflictos que se dan entre los ganadores del huertismo y las diferentes estrategias, tanto del movimiento constitucionalista como de Villa y Zapata, pues van generando una serie de proclamas, una serie de manifiestos, una serie de leyes agrarias. Ya hablamos de las leyes de enero, pero también por este tiempo se establece la ley agraria villista y viene a fortalecerse también en términos ideológicos y en términos políticos el plan de Ayala zapatista. Luego entonces, pero no solamente es eso, sino que también son una serie de situaciones militares, sociales, políticas que se dan en los años 14 y 16, lo que va generando, de alguna forma, lo que va generando que Carranza pues no se vaya convenciendo de que tiene que convocar un Congreso Constituyente, sino más bien Carranza se da cuenta de que si no convoca un Congreso Constituyente en un momento determinado, pues puede resultarle desfavorable. No quería el Congreso Constituyente porque sabía de alguna o de otra forma que un Congreso Constituyente podría ser un Congreso que lo desviara de su estrategia fundamental política, que era el fortalecimiento de un gobierno fuerte. Pensaba que en un Congreso Constituyente pues iban a surgir todo lo que surgió en el propio Congreso Constituyente y podría ser, como había pasado en la Convención de Aguascalientes, que se le pudiera salir de las manos. Pero bueno, durante este periodo que les marco, el 14-16, se van estableciendo, vuelvo a decir, una serie de circunstancias sociales, militares y económicas que hacen factible que se convoque a lo que vendría a ser un Congreso Constituyente. Entre esto, lo fundamental está, pues que después de las batallas del Bajío, pues el constitucionalismo había salido fortalecido, ya con un ejército triunfador y también con el control, con la mayoría del control territorial que se daba en el país. Entonces, sí es importante que entendamos que se convoca al Congreso Constituyente porque hay que resolver una serie de cuestiones que había que darse. Primero, legitimar el triunfo del movimiento constitucionalista. Segundo, enfrentar de manera más institucional al villismo y al zapatismo, que no obstante de la derrota que se tuvo con las batallas del Bajío, todavía eran movimientos militares importantes. Por otro lado, también había que enfrentar de manera nacionalista las invasiones, estaba la expedición punitiva por parte de los Estados Unidos.
también habría que enfrentar de manera directa, a través de las ideas y no con las armas, los conflictos al interior del propio constitucionalismo. Había disputas muy fuertes, sobre todo entre los hombres fuertes del propio constitucionalismo, que era el Carranza y era Obregón. En un segundo término, Pablo González. Pero habría que resolver estos problemas, los problemas internos a través del constitucionalismo que había que resolverlos también a través de las ideas, a través de una discusión interna para poder resolver, para poder pues llevar a cabo el proceso de reconstrucción nacional después de los conflictos o de lo que todavía estaba vigente, que eran los propios conflictos armados. Estimado maestro y doctor Eduardo Miranda Correa, ahora bien, háblame del Congreso Constituyente y de los principales temas del debate que más te hayan llamado la atención. Sí, mira, al Congreso Constituyente asistieron exclusivamente los ganadores, es decir, los del movimiento constitucionalista. Desde la convocatoria se establecieron pues, los requisitos, y uno de los requisitos es que todos los enemigos de la revolución no podían entrar, y los enemigos eran todos menos los integrantes del movimiento constitucionalista. Pero ya como movimiento constitucionalista, desde la convocatoria, desde las elecciones, desde la conformación de las principales comisiones, desde el colegio electoral, se fueron definiendo dos grupos fundamentales. Uno, lo que vendría a ser el grupo renovador, y el otro, el grupo jacobino. En el grupo renovador, pues estaban principalmente los intelectuales que habían hecho las leyes y decretos para ir conformando el Estado desde Veracruz. Eran los principales intelectuales de Carranza, estas clases medias intelectuales, los que van a estar van a conformar el grupo renovador, que se les llamó el grupo renovador porque ya desde la legislatura de Madero ellos estaban. Es más, una de las cosas que se les achacaban de manera directa al grupo renovador es que no habían renunciado a ser como diputados dentro de la legislatura maderista una vez que se da el golpe de Estado, y lo consideraron en todo momento como una traición a la propia revolución. En las propias discusiones que se dieron para lo que vendrían a ser la acreditación de los diputados, pues fueron achacados como traidores, como contrarrevolucionarios, porque no se habían ido a tomar las armas. Es más, hasta el mismo Carranza tuvo que ir a defender de que y lo mandó a través de un mensaje, que ellos se habían quedado como diputados porque para ser un contrapeso directo a las políticas dentro de la legislatura del propio huertismo. Estos van a ser muy importantes porque son los que se van a encargar de defender el proyecto de constitución de Carranza. Por el otro lado estaba el grupo jacobino. El grupo jacobino pues eran principalmente los hombres de armas, los militares, los caudillos, los caciques, los que habían logrado conformar sus ejércitos, los ejércitos que se dieron durante la revolución, y eran también pues, los periodistas, los radicales, los jóvenes ardientes, como diría Pastor Royce, que estaban deseosos efectivamente de llevar a cabo transformaciones sociales. Estos estaban más de acuerdo con incluir dentro de la Constitución las cuestiones sociales fundamentales y los problemas sociales fundamentales que se dieron dentro de la revolución. Este va a ser el grupo jacobino y va a estar de alguna manera su fuente de poder político vendría de los ejércitos, y el gran general del ejército pues era Obregón. Por eso había una interrelación, vamos a decir, directa con Obregón por lo que vendría a ser el grupo jacobino. Es más,
en el Congreso Constituyente, y posteriormente al Congreso Constituyente se dice que el grupo jacobino era el grupo de Obregón. No estamos nosotros realmente convencidos que haya sido así, porque en el grupo jacobino hay posiciones también muy abiertas en términos sociales y en términos políticos que en cierta medida chocarían con algunas de las concepciones del mismo Obregón. Bueno, estos son los dos bloques que van a estar en el Congreso Constituyente, son los que van a establecer los debates. Los renovadores, que son los que van a defender el proyecto de constitución de Carranza, que es un proyecto liberal, es la Constitución de 1857, pero con algunas añadidurías, quitándole también algunos elementos que no la hacían susceptible de poderse llevar a la práctica, pero también en el interior del proyecto de Carranza estaba establecer un poder ejecutivo fuerte que fuera la base fundamental para el desarrollo económico y político y social del país. El proyecto de Carranza era un proyecto liberal. La idea era nada más llevar a cabo algunas reformas a la Constitución de 1857 y también llevar a cabo algunas adecuaciones de las reformas sociales, pero sin incluirlos dentro de la propia Constitución. Entre sus principales representantes estaba Macías, Cabriotto, Pallavicini, Ugarte, en fin, varios diputados que eran importantes en ese sentido para la defensa, le digo, del proyecto de Carranza. Del otro lado estaban los jacobinos, que eran hombres de armas, más involucrados en los diversos problemas sociales que se dieron durante la Revolución, que estaban en palpables, problemas sociales, problemas agrarios, problemas laborales, en fin, una serie de reformas sociales que había que hacerse y que estaban de alguna manera más involucrados en esto, lo que vendrían a ser los jacobinos. Mújica, Vaca Calderón, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, entre otros son los que representan lo que vendría a ser el grupo jacobino. En medio de ellos estaban los que les llamaron los diputados pantano, porque se mueven de un lado para otro, pero eran la media y que eran muy interesantes muchos de ellos, muy inteligentes. Entre ellos estaba José María Truchuelo, el queretano, que eran los que de alguna manera inclinaban en un momento determinado la balanza a favor de los argumentos de unos o a favor de los argumentos de otros. Aunque podríamos decir que estos diputados pantano, pues fueron de los mejores oradores dentro del Congreso y fueron también los que de alguna manera influyeron para que gran parte de las tesis jacobinas, que no querían por ningún motivo que entraran por parte del grupo renovador, que no querían que entrara a la Constitución, fueron impulsadas y fueron apoyadas, más que impulsadas por los jacobinos, pero fueron apoyadas por este grupo pantano. Estimado maestro y doctor Eduardo Miranda Correa, ¿nos podrías comentar cuáles fueron las principales aportaciones de estos debates del constituyente del 17? Sí, mira, los debates fueron amplísimos y muy importantes, y empezaron con el debate del artículo 3º constitucional. Fue un debate muy amplio, muy abierto, que dio pauta, desde mi punto de vista, dio pauta a la transformación o al cambio de la idea principal que se tenía por parte de Carranza de solamente, en su proyecto, solamente hacer algunas adecuaciones de la Constitución de 1857. En el artículo 3º, que es el artículo sobre la educación, pues el planteamiento de Carranza era establecer la libertad de enseñanza y el laicismo como parte fundamental de la educación en el país. Los jacobinos, sobre todo J. Mújica y Monzón,
que fueron los que presentaron las principales ideas al respecto, se oponían a lo que vendría a ser este planteamiento de Carranza y plantearon que la enseñanza debería de ser laica, pública y gratuita, ¿sí? En ese planteamiento, pues, se planteaba que se secularizaría o se establecería una educación laica en toda la educación. Es decir, que el clero no participaría más en la educación en México, ni en las escuelas privadas, ni tampoco en lo que vendría a ser, evidentemente, lo que vendrían a ser las escuelas públicas. Sí se establecía por parte de Carranza que las escuelas públicas se estableciera el laicismo. Pero lo que viene a decir los jacobinos es que el laicismo se establezca tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas y que además el clero no participara por más en lo que vendría a ser la educación. Estos fueron debates amplísimos, pero muy interesantes y que planteaban de manera fundamental un cambio en la propuesta que establecía Carranza. Si Carranza establecía que debería de llevar como piedra angular el liberalismo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que y que por lo tanto la educación era un derecho natural. El planteamiento que hace los jacobinos es en el sentido de que el que tiene la obligación de establecer una educación es fundamentalmente el Estado. Entonces modifica el sentido liberal del proyecto de Carranza. Si Carranza defendía el liberalismo clásico como lo fundamental, el planteamiento que se va a hacer desde el artículo 3 por parte de los jacobinos es la intervención del Estado en los aspectos fundamentales y necesarios para el desarrollo general y social de la nación. Esto en el momento que se dan las discusiones y en el momento que se decide la posición más del lado jacobino, que se puede decir en el artículo 3, el artículo 3 sí establece laicismo, no establece libertad de enseñanza. Eso tenemos que tener claro en las discusiones que se dan en el artículo 3. Pues bien, a partir de aquí es donde hay una modificación y lo que va a ser básico y fundamental para los cambios que se van a dar posteriormente. En el artículo 123, sobre los derechos laborales, en el artículo 130, en relación con las relaciones Iglesia y Estado, donde a diferencia de las leyes de reforma, que es la separación de la Iglesia y del Estado, en el 130 se establece el no reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia y por lo tanto en esta personalidad de la personalidad jurídica de la Iglesia y por lo tanto el planteamiento de la subordinación de la Iglesia y el Estado. Pero también en este mismo sentido es el artículo 27 constitucional, cuando el artículo 27 constitucional establece la propiedad originaria de la nación, a diferencia de una posición liberal en el sentido de que la propiedad es inmanente al ser humano o inherente al ser humano, sino que se establece que la propiedad es una propiedad, en todo caso el propietario es la nación. Estimado doctor Eduardo Miranda Correa, hemos escuchado de voz propia parte de la historia de estos debates del constituyente del 17. Hoy día, ¿celebramos los mexicanos? ¿Tenemos por qué celebrar o no celebramos? No, por supuesto que tenemos que celebrar. Porque una constitución, a pesar de todas las reformas que se le han dado y que llegue a los 100 años, es una constitución que ha cumplido el objetivo de ir construyendo y consolidando al gobierno mexicano. Es más, podemos decir que la constitución del 17, por lo menos hasta las reformas neoliberales, fue una constitución que fue base fundamental
para las grandes reformas que se dieron en el país. A partir de las reformas neoliberales, a partir de las reformas salinistas y las últimas reformas, pues gran parte del sentido de los artículos primordiales, el tercero, el 27, el 130 y el 123, pues en realidad sí se han modificado en la esencia, han regresado más a lo que vendría a ser el proyecto de Carranza, más liberal en ese sentido que lo que plantearon, por ejemplo, los jacobinos, era darle más fuerza a la promoción del Estado en el plano social y en el plano económico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que sí, fue muy importante, atendió a su tiempo, fue una constitución que en su tiempo fue fundamental para, a pesar de las grandes modificaciones que se dieron y de los grupos sociales y económicos que le tocó llevar a cabo en la práctica lo que vendría a ser el proyecto de constitución del 17, pues en realidad fue importante, fue un instrumento fundador de lo que vendría a ser, ahora sí, podríamos decir, el México del siglo XX, ya no del siglo XXI, ¿verdad? Porque les digo, a partir de las reformas neoliberales con Salinas, las reformas últimas de Peña Nieto, en realidad sigue siendo la misma constitución, pero ya es otra. Ya es una constitución que atiende más al modelo neoliberal que anteriormente era el modelo de economía mixta, el modelo de desarrollo económico a partir de la ampliación de los derechos sociales, como se plantearon desde el artículo 123 en la Constitución del 17. Muchas gracias, doctor.